catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para seguirte amando, para crecer, para entregar, para vivir. Lectura del profeta Joel. Esto dice el Señor: Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno y lloro y llanto. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es benigno y misericordioso, paciente y clemente, e inclinado a suspender el castigo. ¿Quién sabe si se arrepentirá y os perdonará y os dejará gozar de la bendición y de poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, ordenad un ayuno, convocad a junta, congregad al pueblo, ordenad que se reúnan, reunid los ancianos, juntad los párvulos y los niños de pecho, salga el esposo de su lecho y la esposa de su tálamo. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no abandones tu heredad al oprobio, entregándola al dominio de las naciones. Porque diría la gente: ¿en dónde está su Dios? Mas el Señor miró con amor a su tierra y perdonó a su pueblo. Y habló el Señor y dijo a su pueblo: Yo os enviaré trigo y vino nuevo y aceite, y seréis abastecidos de ellos. Y nunca más permitiré que seáis el escarnio de las naciones, lo dice el Señor Omnipotente. Estamos iniciando hoy en nuestra Iglesia Católica el ejercicio santo de la Cuaresma. Cuaresma son 40 días de preparación a la celebración del misterio de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que nosotros llamamos el misterio pascual. Cuaresma es un número simbólico en la Biblia. 40 días y 40 noches duró el diluvio universal. 40 años duró la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte en la presencia de Dios. 40 días caminó el profeta Elías hasta el monte Horeb. 40 días estuvo Jesús en el desierto, en donde fue tentado por el diablo. 40 días permaneció el Señor con los discípulos, después de la resurrección, antes de subir al cielo. La Cuaresma se inicia con la imposición de la Santa Ceniza, que es un rito que recuerda la condición pasajera del hombre, su contingencia, la banalidad de su existencia. La liturgia antigua utilizaba una fórmula latina: memento homo quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Acuérdate, hombre, que eres polvo, y en polvo te has de convertir. Esta frase está tomada del libro del Génesis, cuando Dios maldice al hombre por su pecado y lo expulsa del paraíso del Edén. Oigamos cómo dice el texto bíblico: La tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir el alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinas y abrojos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Este pasaje lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, de los versículos 17 al 19. A la ceniza
se puede acercar cualquier cristiano. No hay que confesarse. No hay que estar en gracia de Dios. Simplemente se necesita que tengamos en nuestro corazón el deseo de recibir sobre nuestra frente un signo de muerte y humillación, como lo han hecho todos los penitentes de la historia cristiana. La ceniza de la Cuaresma cristiana no es para cambiar al hombre, que es pecador, sino para ayudarle a entender que el camino del pecado no nos conduce sino a lo que realmente somos, tierra y pecado. Esto también lo vamos a escuchar durante toda la Cuaresma. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame más y más de mi pecado. Y también siguiendo el Salmo, encontramos esa frase, en pecado me concibió mi madre. Podríamos decir que así como somos tierra, de la misma manera no somos más que pecado. Los hombres no tenemos de qué enorgullecernos. Los hombres no somos más que nadie. Los hombres somos hechos de la tierra, a la que vamos a tener que volver algún día, porque la frase de la Biblia, de la palabra de Dios, es verdadera. Somos polvo, y al polvo hemos de volver. La ceniza no es para los buenos, sino para los que experimentan el cansancio de su propia lucha contra el pecado y la inutilidad de sus acciones, para encontrar que en el crucificado Dios sigue mostrando al mundo que la salvación sigue siendo obra de Él. Hoy hay mucho peligro en el mundo de que muchas filosofías, ideologías del momento, quieran darle a creer al hombre que él tiene dentro de sí mismo el elemento que lo puede cambiar, que lo puede hacer bueno, como si se nos hubiera olvidado que somos tierra, que somos pecado, que estamos inclinados al mal, que el hombre no es mejor que nadie si Dios no lo ama más. La ceniza es una oportunidad de reflexionar sobre nuestra condición pecadora, sobre lo pobres que somos como personas. Aunque el mundo de hoy haya alcanzado este esplendor en todos los campos de la ciencia y de la tecnología, los hombres no seguimos siendo más que hombres. Y la palabra hombre en latín viene de homo, y homo a la vez viene de humus, y humus en latín significa tierra. Este día de hoy es maravilloso para que, a pesar de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestros falsos intereses, reconozcamos que estamos de paso. ¿De qué nos vamos a enorgullecer? Recuerden el Salmo 8, que es el hombre para que de él te acuerdes. Le hiciste un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Es cierto todo esto, pero esto es don de Dios. Esto es regalo de lo alto. Es el crucificado el que se nos va a presentar durante todo este tiempo santo de la Cuaresma, para que nosotros a través de la fe caminemos por el camino humilde de la reconciliación, de la conversión. Los hombres a veces no somos capaces sino de confundirnos, de escandalizarnos. Esto aparece muy claro en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 22 al 24. Los judíos quieren ver milagros y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos. Pero para los que han sido salvados, poder y sabiduría de Dios. Es lo que se llama en San Pablo la locura de la cruz, y que él lo va a expresar después en la carta a los Gálatas. Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
al iniciar la Santa Cuaresma, somos invitados a la conversión y al cambio. La fórmula que dice el ministro de la ceniza cuando nos la impone sobre la frente es: conviértete y cree en el Evangelio. Hay una oportunidad maravillosa durante toda la Cuaresma, y es la que el Señor nos convierta, de que el Señor nos cambie. La conversión es una metanoia, es decir, un cambio que va más allá de las ideas. Uno puede tener ideas muy claras sobre el cambio, sobre la conversión. Uno puede tener un discurso lindísimo sobre cómo debe funcionar el mundo. Sin embargo, esto no es la conversión. La conversión es cuando yo me alejo de ese mundo de las ideas, de ese mundo racionalista en el que yo construyo mundos milagrosos, y entonces me encuentro simplemente y llanamente con Dios. No son mis ideas las que van a prevalecer, no es mi manera de pensar, no es estar de acuerdo con el mundo, con sus fantasías, es estar de acuerdo con Dios. Y de una manera concreta con Cristo, que es la manera como Dios nos ha hablado, como Dios nos ha dado su mensaje de vida, como Dios nos ha dado su mensaje de salvación. Durante toda la Cuaresma tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesucristo. Jesucristo es el tesoro escondido. Jesucristo es la perla por la que vale la pena venderlo, dejarlo todo. Tenemos que volver a insistir en el aspecto cristológico y cristocéntrico que tiene la Cuaresma. Todo lo que hacemos en ella, la oración, el ayuno y la limosna, no tienen valor en sí mismas. De nada sirve dar limosna. ¿Para qué? Los ateos han dicho toda la vida que la limosna retrasa la revolución. Eso lo decía Marx. No está pues en sí mismo el dar limosna. El mismo ayuno. ¿Cuántos ayunan hoy? Pues porque no tienen que comer. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres, por mantener su figura, se privan de muchos alimentos y de muchas comidas? ¿Cuántos dan limosna para estar como al día en esto del compromiso social, de los excedentes de sus empresas? ¿Cuántas veces se da una limosna para que rebajen los impuestos? No son las acciones en sí mismas las que tienen valor. Ellas tienen valor, pero si tienen una referencia explícita a la persona de Jesucristo. Partimos nuestro pan con el hambriento. Damos de nuestros vestidos al desnudo. Nos privamos de muchas cosas, pero por amor a Jesucristo. Y a este Jesucristo lo encontramos en los pobres, en los enfermos, en los que sufren, en los abandonados, en las viudas, en los huérfanos. Por eso somos capaces de perdonar, porque Él mismo es el que nos ayuda a perdonar. Por Él somos capaces de dejarlo todo. Como decía San Pedro, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Toda la pastoral de la Iglesia es llevar a los cristianos a que sean discípulos de Jesucristo, a que estén en la escuela de Jesús, a que vayan a anunciar a todos los hombres el misterio de la transformación, del cambio que se ha operado en ellos. Cuando uno predica, lo que cuenta es la propia experiencia de la gracia que Dios ha realizado en cada uno de nosotros. Le contamos a los demás el milagro que ha ocurrido en nosotros, como lo hizo el ciego, como lo hizo el paralítico, como lo han hecho todos. ¿Por qué? Porque una vez que uno se convierte en discípulo del Señor y uno está en su escuela y uno escucha su palabra, cuando uno va al mundo no tiene otra alternativa sino la de contarle al mundo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. 40 días de Cuaresma son 40 días de comunión, de encuentro con el Señor,
¿Por qué? Porque el Señor tiene palabras de vida eterna para nosotros. Porque el Señor nos va llevando de la mano. Porque el Señor abre nuestros ojos. Porque el Señor nos hace hombres nuevos. En la encíclica Deus Caritas Es se explica algunos elementos para comprender el estrecho vínculo de estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad, partiendo de la afirmación fundamental del apóstol San Juan. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Esto está tomado de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Nos recuerda también el Santo Padre que ser cristiano no es solamente una decisión ética o una gran idea, sino que es el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, puesto que Dios es quien nos ha amado primero. Ahora, el amor ya no es solo un mandamiento, sino una respuesta al amor de Dios, con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Hay, pues, en esta Cuaresma la oportunidad de sentir en nosotros la experiencia de la revelación milagrosa de Dios, pero también la invitación a comprometernos con los pobres, con los enfermos, con los que sufren, porque la caridad lo explica todo, y el que ama ha cumplido la ley. Vamos entonces durante unos minutos y en una actitud de reflexión, de meditación y de contemplación, a pedirle al Espíritu Santo que entremos en este tiempo santo de la Cuaresma, muriendo a nosotros mismos, a nuestro pecado, para poder resucitar con Cristo, que es lo que ocurre, como nos dice el Papa, a través del sacramento del bautismo. Se marchó de la casa de su padre y se fue rumbo a tierras muy lejanas. Derrochó su fortuna en pecar hasta el día en que nada le quedó. Sintió hambre y consiguió trabajo. En el campo cuidaba de los cerdos, recordando su casa, dijo así: volveré a mi padre y le diré: oh Padre mío, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ser su hijo como estoy, porque malgasté mi vida buscando mi libertad, porque he tocado fondo y tuve necesidad. Vuelvo a ti porque sin ti yo nada soy, como a un sirviente tuyo trátame. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Cada día el Padre lo esperaba, con dolor recordaba su partida. Una tarde a lo lejos él lo vio y corrió a su encuentro con amor.
abrazó y lo cubrió todo de besos, ni un reproche salía de su boca, simplemente lloraba de emoción y su hijo con pena le habló. Cielo y contra ti, oh Padre mío, perdóname, no merezco ser su hijo como estoy, porque malgasté mi vida buscando mi libertad, porque he tocado fondo y tuve necesidad. Vuelvo a ti porque sin ti yo nada soy. Como a un sirviente tuyo trátame. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Sus servidores, vístanlo con la túnica más fina, un anillo en el dedo pónganle y hermosas sandalias en los pies. Celebremos alegres una fiesta, al ternero cebado sacrifique, pues al hijo perdido encontré, había muerto y ha vuelto a vivir. Oh hijo mío, escúchame, desde siempre por amor te perdone. Escúchame, desde el día en que te fuiste te extrañé, porque yo te di la vida y te di la libertad. No me importa lo que has hecho, solo sé que aquí estás. En mi casa la puerta no se cerró, pues mi casa es tu casa, mi amor. Por siempre te amaré, por siempre te amaré, yo te amaré. Durante este tiempo santo de la Cuaresma, nosotros los católicos somos invitados a la oración. Recuerden que es un tiempo propicio para implorar, para pedir, para suplicar. Todos necesitamos de la ayuda que viene de lo alto. Y esta ayuda que viene de lo alto la experimentamos, la sentimos en la oración. La oración no es para que Dios nos haga lo que nos toca hacer a nosotros, nunca. La oración es para que nosotros, con la gracia que viene de lo alto, con la luz del Espíritu Santo, seamos capaces de cumplir nuestros deberes, los 10 mandamientos, tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Los 10 mandamientos están dibujados en 2 tablas. La primera se refiere a Dios y la segunda se refiere al hermano, al prójimo. Los 3 primeros mandamientos, amar a Dios, no jurar su santo nombre en vano, santificar el día del Señor, son oportunidades que nosotros tenemos de darle a Dios el culto, la adoración, el respeto que Él se merece.
el primer amor de nuestra vida tiene que ser Dios, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Pero también tenemos otro mandamiento, que es semejante al primero, y es amar al hermano, es amar al prójimo. El que ama a Dios, ame también a su hermano, nos lo dice la palabra de Dios. Y el que dice que ama a Dios, como dice San Juan, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Por eso, Cuaresma es una oportunidad para nosotros los creyentes de interiorizar el mensaje de la palabra de Dios. Da gusto cuando ve uno hoy que los católicos están interesadísimos en leer la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios, en proclamar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Es Dios el que va a salvar el mundo y lo va a salvar a través de su palabra. Y su palabra no son las letras que aparecen en el libro, sino que su palabra es Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, la palabra eterna de Dios. No dejemos de rezar la liturgia de las horas. Hoy se consiguen folletos en donde están diseñados los laudes, en donde están las vísperas. Hoy se consigue también que en muchas emisoras se proclame el rezo de las laudes. Aquí mismo, en la emisora Sin Igual, FM Estéreo, todas las mañanas se transmite el rezo de laudes, para que muchas personas que no tienen el libro simplemente enciendan su radio, su transistor, y puedan entonces rezar al unísono con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando recitamos las laudes, la liturgia de las horas, nosotros estamos rezando no de una manera sola e individual, sino que lo estamos haciendo como iglesia. Y el Señor lo dijo muy claro: en donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También durante la Cuaresma se nos recuerda la importancia del ayuno y la abstinencia de carne. El Santo Padre nos ha dicho una cosa que es muy interesante frente a aquellas personas que a veces dicen que comer carne no es pecado, que para qué se va a abstener uno de las cosas si venimos al mundo a pasar bueno, si dice que mi Diosito lo que quiere es que disfrutemos y pasemos bien bueno. Entendamos las cosas en el auténtico espíritu de la Iglesia. Cuando nos privamos de alguna cosa, de algún manjar, de una comida, lo hacemos primero que todo por amor a Dios, pero pensando en subsidiar las necesidades de nuestros hermanos más pobres, de aquellos que nada tienen. Hay que hacer ayuno durante 2 días en el año, hoy miércoles de ceniza y el viernes santo. El ayuno obliga para las personas que han cumplido 18 años, hasta los 60 comenzados. Qué bueno que nos privemos de las cosas que podemos comer, de las cosas que tenemos a nuestra disposición. Qué bueno que seamos capaces de dominar nuestro cuerpo, sus tendencias, sus inclinaciones, sus deseos. Hagan la experiencia. Cuando uno es capaz de ayunar y de abstenerse de muchas cosas lícitas, uno es señor de uno mismo. Uno es dueño de su vida. Uno no está al vaivén de sus caprichos y de las insignificancias de cada día, sino todo lo contrario. Nos convertimos en señores de nosotros mismos. Yo invito a muchas personas que desde su devoción, desde su compromiso con Cristo y con la Iglesia, desde su amor a los pobres, sean capaces de abstenerse de muchas cosas para servir a los demás. Recordemos que la única palabra que puede salvar al hombre es Jesús. Él es el único nombre por el cual nos podemos salvar. Muchas gracias.
Catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar